idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Por supuesto, como cada noche, como en cada episodio, Alberto nos acompaña con un tema muy especial el día de hoy, ¿verdad, Alberto? Cuéntanos. Así es, Perla, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche donde esté. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar de algo especial. Bueno, en realidad vamos a dar más frases de español. Vimos que las 18 frases que dimos en un episodio pasado fueron de mucha utilidad para algunas personas que están aprendiendo español y hoy vamos a dar otras tantas. Pero además vamos a hablar de algunas cifras muy interesantes para que ustedes tengan el conocimiento de esto. Así, exactamente. Y es que estas frases, si bien es cierto, no van a venir en un examen de DL o un Cervantes, son muy útiles a la hora de una conversación. Pues cuando vienes de viaje, así de turista, y te dicen, fíjate, güerita, pásale, reina. ¿Sí? Entonces, son muy útiles para el ¿qué me dijo? Y pues ustedes las practican con nosotros en clase, pues va a salir muchísimo mejor. Pero antes de esto, tenemos al rey y señor de las cifras, Alberto, que nos va a contar pues cosas que son muy interesantes, especialmente para aquellas personas que hablan español de manera nativa y que no saben qué tanto tienen su nivel, o para esos estudiantes del español que dicen, ok, ¿cuál es mi parámetro, mi referencia? ¿Dónde estoy parado? ¿Sí? Y estas cifras que nos va a dar Alberto son muy, pero muy importantes para saber, pues, en qué parte de tu nivel de idioma te encuentras. Primero que nada, debo hacer una aclaración. Ustedes saben que no es lo mismo hablar que escribir. Normalmente se tiene mucho más vocabulario a la hora de escribir. A la hora de hablar, uno utiliza frases repetidas y vocabulario repetido. Entonces, créanme, cuando doy estas cifras es refiriéndome a la totalidad del entendimiento de cualquier persona. Ahora bien, estas cifras son aproximadas. Hay muchas variables que intervienen. Pero bueno, si queremos un lugar de donde partir, estas cifras pueden ser muy interesantes. Primero, el diccionario que nos rige a nosotros es la RAE, que es la Real Academia Española. Ese diccionario tiene 93,000 palabras, de las cuales 195,000 son acepciones. ¿Qué es una acepción? Bueno, si el diccionario tiene 93,000 palabras, quiere decir que alguna de ellas tiene un significado distinto dependiendo de qué se esté hablando. Por ejemplo, dentro de las 93,000 palabras está la palabra banco. Pero banco tiene 3 acepciones en este momento, que yo recuerde. Banco es una institución financiera, primera acepción. Segunda acepción, banco es un lugar donde te vas a sentar. Tercera acepción, banco se puede referir a un grupo, como un banco de peces. Esas son las acepciones. Bien, dentro de la RAE también hay 70,000 americanismos, palabras que se usan principalmente en América. Y de esos 70,000 americanismos son 120,000 acepciones. Les repito, tiene que ver muchas cosas como la educación o de dónde eres, etcétera. Sí, el lugar geográfico. Por ejemplo, aquí en el centro, si bien es cierto, usamos americanismos, no se usan tanto como se pudieran usar en el norte, ¿no? Del país. O en algunos lugares como Cancún, que tienen muchísimas personas que utilizan el inglés y que se va generando no un Spanglish, sino un americanismo. Por cierto, una persona culta promedio de 50 años aproximadamente puede tener alrededor de 40,000 palabras. Ahorita les voy a explicar esas 40,000 cómo se dividen. Un universitario puede tener 23,000 y una persona de secundaria, un joven de secundaria puede tener más o menos 15,000. Les repito, son datos de dónde partir, no son datos exactos.
Aquí tenemos que empezar a ver cuál es el uso de las palabras pasivas y activas. Entonces, si hablamos de que las palabras activas en una persona que habla una persona que conoce 40,000 palabras del idioma español, una persona culta de 50 años, de esas, la mitad son las que él podría estar utilizando. Y la otra mitad, que son los otros 20,000, son palabras que él entiende, pero rara vez usa o nunca las usa. Lo mismo pasa con las cifras que les acabo de dar. Ajá, exacto. Es de esas ocasiones en las que lees un libro, por ejemplo, de literatura clásica, donde comprendes lo que está diciendo, pero jamás te atreverías a decirlas en una conversación normal con tus amigos porque te mirarían como, ¿en serio? ¿Dijiste esto de esta manera? ¿Utilizaste esa palabra? Existe exactamente igual en cualquier idioma. Pero pues obviamente, especialmente la literatura clásica tiene muchas de esas palabras y pues uno dice, a ver, ¿qué significa esto? Ah, ya la conozco. Si la vuelvo a leer, ya sé qué significa, pero no la vas a usar en tu día a día, ¿no? Claro, por eso se trata de ese tipo de uso de palabras. Vamos a ver más o menos, porque a veces veo que nuestros alumnos, principalmente Perla, se sienten como que o no han avanzado mucho o no saben con qué compararse. Ahorita les voy a decir también, esto es un promedio, es un estudio que se hizo con muchos niños, principalmente de México, que arrojan estas cifras. Un niño de 1 año apenas tiene un vocabulario más o menos de 50 palabras. Sí, papá, mamá. Comida, leche. Agua. Pues si no me equivoco, Victoria lo primero que aprendió a decir fue agua. ¿Sí? Sí. Y con esa palabra duró meses. Entonces, un niño más o menos de 1 año tiene 50 palabras. Ya cuando tiene 2 años ya utiliza 200 o 300 palabras y empieza a articular pequeñas frases. O grandes frases, pero no grandes frases, sino ya palabras estructuradas que dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero comer, tengo hambre. Así es. Sí. Pero ya un niño de 3 años ya tiene de 900 a 1,000 palabras en su vocabulario. Ya es capaz de dirigirse a un adulto y darse a entender con mayor facilidad. A los 4 años ya entienden más o menos de 1,500 a 1,600 palabras y a los 5, que es cuando están ya a punto de entrar a la primaria, ya manejan 2,000 a 2,200 palabras y ya son capaces de formar oraciones más complejas. Así es. Ahora volvemos al punto donde depende del contexto cultural, ambiental, social, incluso podría ser hasta económico del niño. Si se le inculca la lectura, del tipo de programas de televisión que ve, si estudia o no estudia. Por ejemplo, Victoria es una excepción a la regla, porque a Victoria se le inculcó la cultura y la lectura desde que era muy, muy bebé. Sí, pero por ejemplo tenemos un vecino que creo que no se sabe más allá de 100 palabras. Utiliza las mismas toda la vida y de esas 80 son groserías, ¿sí o no, Perla? Ah, sí, por supuesto. Que bueno, aquí no sé si se está tomando en cuenta, pero yo imagino que sí. Pero muchas de estos grandes vocabularios, por lo menos aquí en México, son groserías y frases y usos de groserías junto con expresiones. Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? El vocabulario que se usa en México, a menos que ustedes sean unas personas que quieran ser muy cultas, pues van a tener que aprenderse un vocabulario muy grande, solamente si quieren hacerlo así. Pero el día a día aquí en la gente común y corriente de la calle, realmente utilizamos muchas frases, ¿sí? Muchas palabras, frases preestablecidas, donde sí, expresiones. Sí, tienen una intención. Y esas expresiones realmente no son muchas, Perla. Dimos 18 la vez pasada y ahora vamos a dar unas 10, 12. Y estoy abarcando ya gran parte del léxico que se habla en la calle. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aprenderse estas frases y darles el uso y las acepciones correctas, en ese momento pueden elevar su nivel de español para hablar en calle muchísimo. Además, acuérdense que no solamente es aprenderse las frases, sino que
Si bien recuerdan, ya hablamos de que una frase puede tener 3 significados según la entonación, no solamente el contexto, sino la entonación. Así que ya estamos hablando de literalmente un mar de palabras, un mar de expresiones que les pueden salvar la vida en la calle hablando en México. Sí, y además esto es para nuestros alumnos que se sienten frustrados porque no saben 10,000 o 20,000 palabras. No, créanme que no las van a necesitar tanto como aprender realmente las expresiones. Uh-huh. Sí, decir, oye, pues a título personal te voy a decir lo siguiente. Oye, ¿qué dijo? Y tratas de traducir y es imposible. ¿Por qué? Porque es una expresión y ahorita les vamos a dar algunas. ¿Quieres mencionar algo de los niveles de español? Esto es importante. Miren, hablando por ejemplo de niños y niveles de español, hablábamos de que nunca van a llegar al nivel de nativos si no vienen a vivir a un lugar aquí, ¿no? Sin embargo, les vamos a dar una referencia más o menos de vocabulario. Bueno, según los datos, sí, los niveles A1, según los marcos de las calificaciones de Europa especialmente, sí, dice que una persona que es A1, o sea, que tiene un nivel de principiante, tiene de 500 a 1,000 palabras. Que vendría siendo lo que se expresa a un niño más o menos de 2 años y medio. Ajá, más o menos. Sí, como de 2 años y medio, ¿sí? Luego, sí, tienen el nivel A2, que es de 1,000 a 2,000 palabras. Que viene representando algo así como, ¿qué será? ¿4 años? Pues más o menos como unos 4 años. Si nos ponemos a ver aquí, sí, como 4 años. 4, casi 5 años. Uh-huh. ¿Sí? Luego un nivel B1 intermedio. Ojo, yo he hablado con niveles B1 que tienen mejor vocabulario que esto que están mencionando aquí, pero bueno, no son las cifras. Entonces dice aquí que de 2,000 a 3,500 palabras. Pero Perla, ya 2,000 a 3,500 palabras ya es un vocabulario grande. Es grande y ya te puedes dar a entender y puedes tener mucha comprensión tanto de ida como de vuelta. Ajá, claro. De hecho, por ejemplo, aquí dice, esta persona es capaz de comprender los puntos principales cuando el lenguaje es claro y estándar, o sea, que no es muy formal o que no habla de temas muy específicos como ciencia y esas cosas, ¿no? Y dice que se tratan temas conocidos, situaciones de trabajo, estudio, etcétera. O sea, lo más cotidiano del habla y que lo puedes entender y hablar bien. Y luego, intermedio B2, que es intermedio alto, ¿no? Que son de 3,500 a 5,000 palabras. Chicos, yo conozco adolescentes que según las cifras tienen un vocabulario de 15,000 palabras que de veras no pasan las 4,000 palabras en el léxico. Sí, y de palabras activas y pasivas, ¿eh? Sí, no. De hecho, aquí en México, te vas a una secundaria pública y por lo regular, te repito, hablan, ¿qué? 2,000, 3,000 palabras cuando mucho. Y no, en pasivas y activas. Sí, no es mucho. Ahora, ¿por qué les decimos esto? Porque ustedes quieren hablar como un nativo, culto. Fíjense, esto me pasa mucho con mis estudiantes. Es como, ay, Perla, es que no entiendo el libro de Gabriel García Márquez. Mi rey, mi reina, uno que es nativo no lo entiende. ¿Sí? Sí, además eso no lo vas a ocupar en el día a día. Exacto. No lo vas a ocupar para conversar. O sea, Gabriel García Márquez mete 2,000 palabras que nadie ocupa. No, y eufemismos y otro tipo de cosas que tú dices, ok, a ver, ¿qué quiso decir? ¿Sí? Mucho sarcasmo, muchas expresiones súper cultas, palabras rebuscadas, que recordemos que son esas palabras que nunca nadie usa, pero que se escuchan bien y se ven bien en un libro. Sí, que las usamos los domingos cuando queremos impresionar a alguien, ¿no? A nuestro vecino que tiene 500 palabras. Entonces, ahora, aquí dice que es la parte más importante. Fíjense, un nivel C2, que es un máster de másteres. Aquí lo más avanzado del estudiante extranjero del idioma español, ¿sí? El vocabulario tiene más de 8,000 palabras. Estas activas y pasivas, si consideramos que una persona normal, no una persona culta, tiene 20,000 palabras activas y pasivas, una persona que se dedica su tiempo entero a estudiar español
no le llega todavía, pero eso no significa que no seas un buen estudiante, significa que te falta vivir en el país de la lengua que estás estudiando. Además, créeme que con estas 8,000 palabras y las combinaciones para generar las diferentes oraciones, es mucho más que suficiente para comunicarte con cualquier persona. Ya si tú te quieres comunicar con algún programador de ChatGPT, pues a lo mejor sí necesitas más, ¿no? O que quieres hablar con un neurolingüista, pues también, ¿no? Pero normalmente lo que vas a utilizar es más que suficiente. Yo te haría el hincapié, y por eso hicimos este capítulo, para que tú aprendas expresiones muy usadas, esas que vas a encontrar siempre y que te las van a repetir 10 o 20 veces al día. Así es. Ahora, el nivel B1 de intermedio básico, ¿sí?, te permite, si lo estudias de la manera correcta, te permite conversar sin problemas con una persona. Una persona te puede entender perfectamente. Dejemos a un lado la gramática. La gramática es algo completamente distinto y no lo vamos a utilizar y no lo vamos a ver ahora. Sí, no, pero eso seguramente lo ocupas más cuando escribes. Porque yo conozco a mucha gente, de veras, por ejemplo, que me vende las carnitas. Sí, la gramática la pone al revés. No, y la ortografía también. Y yo lo entiendo, escribe hoy sin H. Entonces, sí hay muchas deficiencias aquí a la hora de emplear gramática, pero a la hora de hablar, como no hay necesidad propiamente de la gramática, sino de las construcciones correctas, entonces no se preocupen por tener un vocabulario de 10,000 o 20,000 o 30,000 palabras. Exacto. Por favor. Entonces deberían preocuparse. Ay, Perla, es que el objeto directo y el indirecto o sea, sí. Por supuesto que es bueno saberlo. Pero honestamente, si tienes las palabras, aunque quites las preposiciones y los objetos, probablemente te vamos a entender. Y es más, te voy a decir dónde se va a tener que utilizar bien el objeto directo y el objeto indirecto. Si vas para periodista, y dime, pues ya si vas a ser un periodista de habla española de México, pues es que debes tener muchísima información de lenguaje y de todo. No, y tendrías que vivir aquí. Y aún así tú le puedes preguntar a un periodista, oye, dime el objeto directo y el indirecto, y seguramente se van a quedar con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque ya es entrar a profundidades muy grandes, a menos que quieras hacer un libro y que tu libro sea literario, o sea, completamente, no una historia normal, sino más profunda. Claro. Entonces sí vas a utilizar eso. De otra manera, no te mortifiques. Para comunicarte necesitas solamente entender. Quizás algunos 2,000 palabras, probablemente se me ocurre, 3,000 palabras, y muchas expresiones. Así es. Y justamente hoy, ya habiendo dado una introducción bastante larga, pienso yo, pero importante y muy útil, vamos a hablar de lo elemental. ¿Por qué las expresiones son tan importantes a la hora de conversar, Alberto? Mira, yo podría decirte que porque una persona usa más expresiones que palabras y configuración, ¿sí o no? Por supuesto. De hecho, si tú empiezas a hablar de una manera muy correcta, la persona sí te va a entender perfectamente, pero él va a querer algo más fluido. Uh-huh. Y lo más fluido son el uso de las expresiones. Exacto. Por ejemplo, oye, Perla, a título personal, este episodio me está gustando mucho. Vamos a empezar con esa frase, a título personal. ¿Qué significa eso, Perla? Que es de manera individual o personal, justamente. Ajá, es mi emoción, mi sentimiento, mi perspectiva, mi yo. Se trata de lo que yo pienso y siento acerca de algo o alguien. Y se emplea de esa manera. Por ejemplo, ella, a título personal, decidió no asistir a la fiesta. Uh-huh. Otro ejemplo puede ser, a título personal, yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Así, exacto. O, por ejemplo, esto también se hace mucho cuando tienen varios participantes sobre una cosa, ¿no? Vamos a suponer que somos una familia que va a debatir sobre la cena de Navidad que acaba de pasar, ¿no? Y entonces yo les digo, ay, quiero hacer bacalao estilo japonés. No sé cómo lo hacen. ¿Sí? Entonces yo digo, no, pues estilo japonés el bacalao. Y alguien dice,
Perla, es que a título personal nadie se lo va a comer y va a ser muy difícil hacerlo. Fíjense qué está pasando, que esta persona está hablando prácticamente a nombre de todos, ¿sí? O sea, yo pienso que todos pensamos lo mismo, pero yo. Y en el momento en el que dice a título personal, es como yo creo, esto es lo que yo creo. Yo creo que a nadie le va a gustar. Según según sus ideas. Mis ideas, ¿no? Así es. Otra frase que, por ejemplo, esto es más coloquial, ¿no? Pero es como el mismo a título personal, es no sé ustedes. ¿Sí o no, Alberto? Así es, sí. Por ejemplo, se emplea así. Pues no sé ustedes, pero yo no quiero bacalao. Ajá, exacto. Es como a título personal, pienso que nadie va a querer bacalao, ¿no? Sí, ya depende cómo lo utilices y en el contexto en que estés. El a título personal es un poquito más culto que el no sé ustedes. Pero se usa y es una expresión de mucha utilidad. Así es. Ahora, vamos a ir por la frase número 2. Al tiempo. Esa sí puede confundirte mucho si no la conoces. Esto principalmente se trata de bebidas, de comidas, principalmente, de temperatura de temperaturas. Las cosas. Entonces, por ejemplo, se utiliza al tiempo cuando quieres decir ni frío ni caliente, sino como el tiempo se encuentra. Si está frío, pues será frío. Si está caliente el tiempo, pues será caliente. Pero ojo, sí. Aquí hay una confusión. Miren, nosotros que vivimos aquí en la ciudad de la eterna primavera, donde el tiempo pues es el como clima, normal, ¿no? Hablemos del clima. El clima está normalito, como templado, que de hecho es la palabra correcta, templado, ¿sí? Pues si yo voy a la tienda y te digo al tiempo, pues tú entiendes, ¿no? Como que ni muy frío ni muy caliente, pero vamos a suponer que es aquí primavera, que aquí ya saben, ¿no? Donde yo vivo la primavera se pone loca y tenemos temperaturas altísimas. Entonces si yo te digo, es que quiero un jugo al tiempo, pues yo prefiero pedirte una sopa, ¿no? Porque, el tiempo está muy caliente. Te lo van a dar a temperatura ambiental. Ajá, de hecho, esa es la frase correcta, a temperatura ambiente. Sí, porque, por ejemplo, deme un refresco, ¿lo quiere frío o lo quiere al tiempo? Lo dicen así, pero en realidad podrías cambiarlo porque lo quiere frío o lo quiere a temperatura ambiental. Así es. Pero volvemos al punto donde si está muy frío, pues es muy frío. Y si el clima está muy caliente, pues la cosa que te van a dar va a estar igual de caliente que el clima. Y eso se refiere al tiempo. Y tan es usado que si tú vas con un médico enfermo de la garganta, seguramente te va a decir, no tome bebidas frías. Tómelas todas al tiempo. Uh-huh. Tanto así se usa. Entonces, cuando decimos al tiempo, quiere decir así como está la temperatura. Como el clima. Volvemos al punto de depende, ¿no? Entonces, idealmente sería templado, uh-huh. ¿Sí? Idealmente. Donde llega un señor con monóculo, ¿no es cierto? Bueno, esa es mi expresión para decir una persona muy culta, ¿sí? Llega y dice, quiero un jugo templado. Y todos lo van a mirar y como al tiempo, ¿no? Sí, ¿al tiempo lo quiere? ¿Al tiempo? Y la persona le va a decir, sí, al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la expresión que se usa de manera cotidiana. Sí, bueno, pero no se confunda esto con música. ¿Sí? Normalmente se usa así. Ya si estás en un ámbito muy específico, como la música, al tiempo es ni te vayas más rápido ni te vayas más lento, vete como un metrónomo. Uh-huh. Eso es, vete con el tiempo, vete al tiempo. Y lo que va marcando la canción o lo que pero están normalmente eso es nada más en los sectores de música y música entre músicos. Pero uh-huh. Si tú ya sales a la calle, pues, tráeme un refresco al tiempo. Esa es la frase. Oye, Perla, ahorita que vas a la calle, ¿me puedes traer una coca al tiempo? Uh-huh. Que nadie toma coca al tiempo, pero bueno. Sabe a jarabe. Sí, es eso. Va a estar como a 28 grados. ¿Por qué? Pues porque aquí. Sí, ¿ok? Sí, exacto, ¿ok? Muy bien. Hay otra expresión. Bueno, esta no es una expresión. Esta es una... No, sí, bueno... Sí, es una expresión. Es una expresión que pone de cabeza incluso a los propios latinos. Es una expresión, palabra muy compleja. Y vamos a tratar de explicarlo con varios ejemplos. Ahorita. Ahorita podría ser o significar el diminutivo de ahora. Pero no, señores, en México no es así. Si yo le digo a Perla,
pásame ese vaso que está ahí ahora, ella va a entender que en este preciso instante necesito el vaso. Pero si yo le digo, Perla, ¿me pasas ese vaso? Y ella me contesta, ¿ahorita? El vaso no llegó. No, lo que me está diciendo es, sí, espérame a que a mí se me ocurra darte el vaso. Cuando yo quiera. Que esto puede suceder en 10 segundos o en 2 años. Ahorita. Y esto lo pueden ver las mamás perfectamente mexicanas cuando le piden a su hijo adolescente que arregle la cama. Tiende tu cama. Y si el adolescente le dice ahorita, la mamá se va a poner en la puerta con las manos en jarra y le va a decir, te estoy esperando. Ahora. Y ay, mamá. Y entonces ya el chavo lo hace. Pero si la mamá se descuida o no tiene tiempo y se va, puede regresar al otro día y la cama sigue sin tenderse. Y le puede decir, te dije que tendieras tu cama. Ay, mamá, te dije que ahorita lo hago. El ahorita es un tiempo indefinido en la mayoría de los contextos. Cuando alguien les diga, ustedes pregunten, oye, ¿a qué hora llegas? Ya voy, ahorita llego. No, dime en cuánto tiempo. Sí, de hecho, incluso entre latinos, o sea, y más, bueno, voy a hablar específicamente de mexicanos, ¿no? Pero esto es como que aplica a lo latino en general. Siempre es como, sí, ahorita, ¿sí o no? Sí. Siempre pensamos como, no. A mí me pasa mucho con Alberto. Yo soy mucho del ahorita, ¿sí? Entonces, y Alberto es más como del ahora, ¿no? Entonces hay veces en las que me dice, por ejemplo, hace rato tuvimos una situación así. Él estaba trabajando arduamente precisamente en lo del podcast, ¿no? Y se concentra y el señor no conoce a nadie. Bueno, es lo que decimos nosotros, ¿no? O sea, que se concentra tanto que no tiene cabeza para nada más. Entonces me dice, oye, ¿me puedes traer un café? Y le dije, sí, ahorita. Y yo estaba acostada en la cama a un lado de él haciendo algo. No recuerdo exactamente qué estaba haciendo. Pero bueno, estaba haciendo algo. Y ahí me quedé. Y me vuelve a decir como una media hora después, ¿no? Me dice, gorda, mi café, porfis. Y le dije, sí, tu café, espérame, ahorita voy. Y yo tenía toda la intención de pararme en ese momento, pero tenía algo que hacer y no lo hice. Y entonces se levanta Alberto así como, se levanta y me levanto y yo, no, espérame, ya voy. No, es que te dije, sí, ya ahorita, ya voy. Pero ¿por qué? Porque el ahorita es cuando yo pueda y quiera. Sí, cuando me acuerde, que en mi caso no pasa, lo siento. Entonces sí, el ahorita es muy usado en México, pero realmente, en raras veces, no digo que siempre, pero raras veces no se ocupa como el vocablo lo exige. No tiene ese sentido de inmediatez, ¿no? Que el ahora sí. Por ejemplo, y de hecho, ojo, porque si una persona te dice ahora, significa 2 cosas. Urge. O sea, es una cosa de vida o muerte, ¿sí? O es un grosero. O lo necesita en ese momento. No, sí, pero nadie te dice ahora porque es muy imperativo, es muy grosero. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tu vecino te dice, ¿me das eso ahora? Dice, sí, ¿cómo? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? No, tendría que decir, ahorita que puedas, ¿me puedes prestar tu desarmador? Sí, aunque te tarde 7,000 años, ¿no? No te dice, préstame tu desarmador ahora. Ajá, no se hace. Oye, envíame eso ahora. No eres mi jefe, no eres mi patrón, no eres mi mamá, ni a mi mamá le hago eso. Sí. O te puede contestar, sí, ahorita te lo llevo, dándote avión, que es otra expresión, ¿no? Pero puede hacerlo así. Entonces, bueno, eso es para que ustedes sepan que en México el ahorita es muy, muy específico. Otra de las palabras es apenas. Apenas significa casi. Recientemente. O con dificultades, como como casi, con dificultad. Como que tenemos esas 2 acepciones. O 3, ¿no? O 3, sí. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, apenas llegué a casa y ya me estaban llamando del trabajo. O sea que es en cuanto llegué a casa. Recientemente que llegué a casa, ¿sí? Entonces eso es inmediato. Vamos a suponer que tenemos en el trabajo un checador y tú tienes que llegar a las 8 de la mañana y llegas 7:57. No, ¿sí? 7:59. O 7:59 y dices, uy, apenas llegué. O sea, a punto. A punto. Con dificultad llegué
antes de la hora. Ok, otro ejemplo podría ser apenas puedo ver sin mis lentes. ¿Qué quiere decir? Que pues, veo con mucha dificultad si no tengo lentes. Entonces, el apenas ahí toma el contexto, más bien toma el significado de con dificultad. Ajá, ¿no? así es. También, apenas supe la noticia y vine. O sea, en inmediatez. Inmediatez, así es. Ese de apenas de inmediatez es muy raro escucharlo. Lo lees más que escucharlo. ¿Sí? La persona que utiliza apenas como una referencia de inmediatez es una persona culta. Sí, principalmente culta. Sí. Entonces, ese apenas vine, apenas lo escuché y vine, es como, órale, ok, sí, pero sí se utiliza y lo vas a leer mucho en tus libros de español. No los de gramática, los otros, los de literatura. Sí, normales. Otra expresión es bueno para nada. Uy, esta es como despreciativa totalmente. Es inútil o sin habilidades. Eso idiota. O idiota, sí. Es un bueno para nada. Por ejemplo, un ejemplo. Ese hombre es un bueno para nada. Nunca termina lo que empieza. Uh-huh. Sí, es el conato de no hace nada bien o no puede hacer nada bien. Es incapaz, es un inútil. Uh-huh. Y es una palabra que, pues yo diría que la palabra inútil todavía es menos ofensiva que bueno para nada, ¿eh? Como que, ¿se acuerdan que hablamos también en otros episodios de que a veces hablar de manera muy culta puede ser muy ofensivo? Como, ¿te acuerdas que lo hicimos en los diminutivos, elito y elita? Cuando utilizamos palabras muy cultas para ofender a alguien, híjole, duele más que cuando te dicen una grosería de frente. Sí, definitivamente. Pues no sea usted estúpido. ¡Wow! O sea, perdón. Le hablé de usted y le dije estúpido. O sea, es estúpido en grandes dimensiones. Ok, otro ejemplo podría ser, no seas bueno para nada, ayuda en la casa. Como lo dicen las mamás de adolescentes o las esposas enojadas. No seas bueno para nada o ayuda en la casa. Ajá, así es. O también entre mujeres, cuando están ahí conspirando contra el novio de una de ellas, que la hizo llorar, dice... El ex. Dice, tu novio es un bueno para nada, siempre te hace llorar. Entonces ahí... Y volvemos al punto de que es una palabra culta, es una expresión culta, pero que sí se usa y se usa mucho. Pero yo creo, ¿sabes, Alberto? Que no lo usas tan común porque sí es muy despectiva. Sí, es muy despectiva. No puedes decirle a alguien, eres un bueno para nada, porque es más fácil que le digas, con perdón de la palabra, pendejo. Se va a ofender menos que si le dices, eres un bueno para nada, porque le estás diciendo inútil, pero con unas mayúsculas tan grandes. En una forma muy culta. Así es. Entonces sí, ojo con bueno para nada. Si lo escuchan o lo leen, simplemente abran los ojos. Así como, oh my gosh. Ok, hay otro que se dice de todas formas. De todas formas quiere decir de cualquier modo o pese a todo. Con un ejemplo quizás lo entendamos mejor. Dice, por ejemplo, está lloviendo muy fuerte y las personas quieren ir a un concierto y unas de ellas no quieren, y el otro dice, de todas formas, yo sí voy a ir al concierto aunque llueva. ¿Qué quiere decir? De cualquier modo, pese a todo, voy a ir a ese concierto aunque llueva. De todas formas y de todos modos, son las dos formas de decir exactamente lo mismo, que son expresiones y son muy comunes. Depende de con quién hables. Yo escucho más de todos modos, pero por ejemplo, Alberto y yo usamos más de todas formas. Sí, hay otro ejemplo. Lo siento, de todas formas, ya es muy tarde para cambiar de opinión. Sí. O, por ejemplo, yo recientemente, los que me siguen en Facebook ya saben, ¿no? Recientemente vi una frase de Albert Camus. Entonces, Albert da una cosa filosófica acerca de por qué la escuela no es buena para las personas. Dice, la escuela no te enseña a vivir la vida real, ¿no? Entonces dice la mamá de Albert Camus, de todos modos vas a ir. O sea, como no me importa lo que pienses, vas a hacerlo. Otro ejemplo de esta podría ser, no me gusta tu idea, pero de todos modos o de todas formas te apoyo.
Aquí realmente la expresión es decir, pues algo está mal, no estoy de acuerdo, no es ideal, no es conveniente, pero tienes que hacerlo, es una obligación. Entonces, por ejemplo, tu jefe, te cae muy mal tu jefe y es un completo baboso, ¿sí? Y te manda a hacer algo y pues tú no quieres hacerlo, pero es tu jefe, así que de todas formas, de todos modos, tienes que hacerlo. Exacto, bien aplicado. Otra expresión, échale ganas. Ay, esto lo usamos en el episodio pasado con el échaleganismo de la depresión, ¿te acuerdas? Es poner esfuerzo o ánimo. Digo, sí se puede echar ganas, por supuesto. Nada más que hay en algunos momentos no se debe decir esa palabra porque incluso puede ser ofensiva. Pero por ejemplo, aquí cabe perfectamente el échale ganas. Échale ganas estudiando y aprobarás el examen. Sí, exacto. Hay muchas frases, por ejemplo, de migrantes. Aquí nosotros lo escuchamos mucho, ¿no? Allá van a Estados Unidos y te dicen, no, pues ¿cómo te va, no? No, pues aquí echándole ganas. O sea, que las cosas están complicadas, pero se tiene que sobreesforzar. Y eso significa echar ganas, esforzarte más de lo normal. Échale ganas. O sea, como esfuérzate. Por ejemplo, pues, lo pueden entender bien aquí con el ejemplo que dice Perla. Échale ganas a tu nuevo trabajo para que te asciendan rápido. Ajá, exacto. ¿No? O siempre le eché ganas a nuestra relación y terminas abandonándome. También, o sea, tú pones el esfuerzo. Ahora, por ejemplo, hay muchas frases que dicen, échale ganas a la vida. Sí. pero sí, es mucho de eso. Ok. Otra es en carne propia. Eso quiere decir de manera directa o personal. Un ejemplo, viví en carne propia el infierno de ser inmigrante. Así es, que pues realmente no hay mucha explicación, ¿no? Es como mi físico, mis emociones, mi mente, mi experimentaron. Nadie me puede contar, no es experiencia de otro, es mía. Exacto. O otro es sé en carne propia lo que es perder un ser querido. O yo experimenté en carne propia la pobreza. Así es. Otro es en un 2x3. Ay, qué lindo. Sí, no es que diga en un 6, que sea más fácil decir en un 6, no. Es en un 2x3. Así es la frase, en un 2x3. ¿Qué quiere decir? Que algo se hace muy rápido o en muy poquito tiempo, ¿no? Ajá. Sí, es casi instantáneo, ¿no? Por ejemplo, tanto que te quejabas y arreglé el problema en un 2x3. O sea, le estoy presumiendo que fui muy rápido al arreglar ese problema, ¿no? También, oye, se me fue el dolor en un 2x3 con esa pastilla. Así es. Y bueno, vamos a ver cómo ves. Tengo muchos estudiantes que me dicen, Perla, ¿qué significa cómo ves o fíjate? Yo lo uso mucho cuando estoy dando una explicación o una cosa sorpresa y al final digo, ¿cómo ves? O sea, significa, ¿qué te pareció esto? Sí, es como una pregunta de ¿cómo se dice cuando quieres pedir la retroalimentación? ¿La opinión de la otra persona? Sí, oye, ¿cómo ves esto? O cuando pides cuando estás consultándole a alguien algo, ¿no? Voy a acabar un hoyo aquí para poner una planta. ¿Cómo ves? Estás pidiendo la autorización o la opinión de esa persona. O, por ejemplo, en mi caso, cuando le quieres poner sazón al chismecito, ¿sí? Teresita, la de enfrente, se salió de su casa. ¿Cómo ves? Sí, eso ya lo sabrán muchos que vean novelas mexicanas. El cómo ves es como una invitación a seguir mordiendo a la persona de la que se trata. Así es. Entonces sí, también tiene pues mucho que ver con la entonación, como en todas las situaciones, ¿no? Pero sí, ¿cómo ves? O ¿cómo ves esto que pasó? O te estoy contando una historia, ¿cómo ves? O ¿cómo ves? Sí, dame tu opinión, ¿no? O síguele con el maltrato. O dame tu autorización, o escucha mejor lo que viene, porque te voy a decir más cosas. Sí, exacto, sí. Entonces el cómo ves es muy, pero muy útil. Y lo decimos mucho en conversaciones cuando contamos historias. Sí, así que si de repente llegan aquí con un latino, un mexicano y te dice, ¿cómo ves? Sí, fíjate que fui a pedir esto y no me hizo caso, entonces le grité y le aventé los papeles en su cara. ¿Cómo ves?
y el otro dice, no, pues hiciste bien, o puede decir, no, hiciste mal. Está pidiendo como que su opinión, ¿no? Ajá, o no inventes. ¿Sí? Hablando de eso ya como bonus extra y final del episodio, porque es que si no, Alberto y yo nos seguimos y seguimos, vamos a hablar de fíjate. A ver, Alberto, tú y yo que usamos fíjate como pues muchísimo, fíjate que, a ver, cuéntame. Es como decir, atención, viene algo importante. Fíjate que el día de ayer, sí, atención, ¿no? En este contexto, porque hay otra contexto, otra acepción. El fíjate, normalmente creo que yo lo tengo de muletilla, fíjate, porque digo, atención, viene algo, o atención, pon atención voy en a esto. decir algo. Voy a decir algo importante. Entonces, fíjate que ayer, que iba caminando por la calle, entonces ahí es donde entra el fíjate. Cuando estás en un debate de una conversación sencilla, ligera, pero un combate fuerte, él puede decir algo y yo decirle, fíjate que no coincido contigo, yo estaba pensando otra cosa, o fíjate que conozco a alguien que, o sea, es cuando vas a añadir algo de importancia para que la otra persona lo escuche. Sí, de hecho, cuando dices la palabra fíjate, la otra persona inmediatamente presta más atención. Sí, y a lo que viene, fíjate que no me parece lo que estás diciendo en ese momento. Ahora, es meramente una expresión porque viene del verbo fijar, que fijar es como, pues... Es que son dos cosas. Son dos, otras dos. Tienen otros dos. Aparte de esto, es fijar, es de detener algo y fijar de mirar algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, el fíjate o fijar, viene de la palabra fijar, de detener algo. Fija ese cuadro a la pared. Ajá. O fija esta tabla con esta otra, ¿no? Es pégalas. Sí, pégalas en realidad, ¿no? Sí. Que se fijen. Ajá. Que se unan, que se adhieran. Así es. Ese es como otro de las excepciones. Y otra excepción es la de... Como de mirar con mucha atención. Fíjate en la luna, está más grande que nunca. O fíjate en cómo va caminando esa persona. Está cojeando de un lado. Entonces, ahorita le encontramos 3 acepciones a la palabra fíjate. Ey, atención, 1. Ey, unir, 2. Y ey, mirar, 3. Exacto. Entonces, así es, queridos escuchas, como de repente una palabra ya se convierte en 3, pero en realidad solo es una, ¿no? Es una cuestión de expresiones. Si quieren progresar en su conversación, tienen que estudiar las expresiones. Yo diría que incluso más que la gramática. Sí, de hecho, es lo que más van a ocupar. Aquí estamos llenos de expresiones y creo que en cualquier parte del mundo hay expresiones muy específicas para aprender. Bueno, señores, espero que les haya servido esto. A nosotros nos gustó mucho hacer este episodio porque les dimos cifras y les dimos algunos datos de algo que usamos mucho. Yo espero que se encuentren bien. Yo me despido. Mi nombre es Alberto Mociño y de veras disfruté mucho estar con ustedes y dirigirme a ustedes. Nos vemos pronto y les envío un abrazo de paz. Hasta luego. Muchísimas gracias, queridos escuchas. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y escucharnos y caminar y hacer nuestras actividades juntos, porque por supuesto que yo sé que hacen sus cosas con nuestro podcast. Cuídense mucho, recuerden seguirnos en Patreon, tenemos contenido de los episodios que estamos subiendo, vuélvanse nuestros mecenas, nos ayudan muchísimo sus aportaciones, nos hacen más fuerte, nos hacen crecer y sentirnos más tranquilos. Muchísimas gracias, síganos en Instagram, un abrazo desde México. ¡Mua!